Hola chicos, ¿cómo andan? Les habla el profe Alejandro. Estamos en nuestro último video del año porque esta ya va a ser la última actividad. Estamos hablando sobre los circuitos eléctricos que en la clase anterior o en la actividad anterior yo les había pedido que busquen y intenten dibujarlos según lo que encontraban en internet, pero a la vez le había dicho que no se preocupen porque esto los íbamos a ver y yo se los iba a explicar más en detalle. Así que vamos a empezar. Tenemos dos tipos de circuito. Uno es el circuito en serie y el otro es el circuito en paralelo. En un circuito en serie, como la palabra se los dice, tenemos un generador, ¿sí? Que podría ser una pila, una batería, y después tenemos varios foquitos. Estos foquitos están conectados uno detrás del otro, es decir, uno seguido del otro. Por eso se llama en serie, es como, no sé, como en Netflix que tenemos un capítulo atrás del otro, por eso se llaman serie porque van seguidos. Entonces, nosotros vamos a hacer la conexión, por ejemplo, desde acá, desde el positivo hasta el positivo del foquito y desde el negativo hasta el negativo del foquito. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros armamos nuestro circuito como si fuera una pista de carrera y acá se nos corta. Entonces, para poder seguir construyendo el circuito, tenemos que ahora conectar un positivo con un negativo, es decir, de esta forma. Y acá vamos a repetir lo mismo, de positivo a negativo. Ahí ya nos queda nuestro circuito armado. Si nosotros empezamos desde acá, desde el positivo, vamos a ir viendo que llegamos hasta acá, hasta esta patita. La corriente circula por adentro del foquito, ahí se encendería. Y luego sigue por acá, ahí se encendería el segundo foquito. Y ahí se encendería el tercer foquito. Y después vuelve al generador. Esto es un circuito porque circula la corriente sin interrupciones en ningún lugar. Y los tres foquitos se van a prender. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de un circuito en serie? Uno de los inconvenientes que tiene un circuito en serie es que si a nosotros se nos corta en algún punto el circuito en serie, como por ejemplo acá, la corriente en el primer foquito no va a circular. ¿Por qué? Porque está conectado al positivo, pero no está conectado al negativo. Pero en los otros foquitos tampoco. ¿Por qué? Porque los otros focos están conectados al negativo, por acá. Acá circula la corriente, pero llega acá y el circuito está interrumpido. Entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes quieran ir a la escuela y solamente tengan una calle por donde ir. Y cuando están yendo por la calle se encuentran con un piquete o una marcha y no pueden pasar más. ¿Qué pasa? Se quedan ahí, atascados, entonces no pueden avanzar. Eso es lo que pasa con un circuito en serie. Si encuentran una obstrucción o hay un corte, no pueden continuar. Ahora bien, tenemos los circuitos también en paralelo, que son muy similares, tienen los mismos componentes, pero tienen una pequeña diferencia. Vamos a ver, tenemos el generador, ¿sí? Tenemos los focos, ¿sí? Y tenemos el negativo y el positivo. Pero ahora bien, en algún punto del circuito se producen ramificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el circuito se dispersa desde los dos lados, desde el lado negativo y desde el lado positivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Como pueden ver, al tener estas ramificaciones, la corriente empieza a circular y llega a un punto donde se separa. ¿Entienden? Cada foquito tiene su circuito. Por ejemplo, tenemos, vamos a decirlo, este circuito que va por acá arriba, ¿sí? Lo vamos siguiendo con mi cursor. O el circuito que va por en medio, chiqui chiqui, o el circuito que va por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si se produce algún corte, por ejemplo, acá se produce un corte, ¿qué va a pasar? La corriente en ese foco no va a circular y este foco no va a encender. Pero la corriente sí sigue circulando por los otros focos. Entonces tenemos como la ventaja de que si hay un corte en una de las ramificaciones, los otros dos focos van a seguir funcionando correctamente. Si yo le agrego, por ejemplo, un corte más acá, como pueden ver, tenemos un corte en el negativo y un corte en el positivo.
no importa dónde esté el corte. Uno de los focos va a dejar de funcionar. Por ejemplo, acá la corriente viene por acá y acá se encuentra con, vamos a decirlo entre comillas, un piquete. Y de este lado lo mismo, tenemos un piquete. Entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes quieran ir a la escuela y tengan varias rutas o varios caminos por donde ir. Van, intentan ir por una ruta y se encuentran con un piquete. Dicen, no, por acá no podemos. Entonces van por otra ruta, pasan la mitad del recorrido, pero hay otro piquete. ¿Se entienden? Entonces dicen, bueno, vamos a tomar la otra ruta y ahí sí pueden llegar correctamente hasta su lugar. Estos, chicos, son los circuitos en serie y en paralelo, son las pequeñas diferencias que tienen. Después hay mucho más diferencias sobre la intensidad, cómo va cambiando la intensidad, el voltaje o la resistencia de la corriente en sí. Pero eso es mucho más complejo. Ahora bien, para probar esto, el profe, estuvimos en la clase de Zoom el otro día con los chicos mostrándoles esta página que está muy buena. Muchísimos chicos, después de que terminamos el Zoom, se engancharon. Y incluso me mandaron fotos de cómo armaban los circuitos. Esta página es una página para armar circuitos. Como pueden ver arriba tenemos muchísimos componentes, porque en realidad los componentes básicos de un circuito, ¿cuáles son? La batería, que le vamos a hacer un clic y la podemos arrastrar adentro del circuito. Y esta página solamente nos permite poner de cada cosa solamente 2. ¿Por qué? Porque es una página gratuita. Si nosotros queremos poner mucho más foquitos, por ejemplo, uno conectado atrás del otro, tenemos que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos 2 pilas, ¿sí? Una es de 1,5 volt y la otra es de 1,5 volt. Como yo las tengo los dos unidos, vamos a tener 3 volt en total, ¿sí? No es mucha energía, pero nos va a servir para mostrar lo que queremos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá una lámpara y acá tengo otra lámpara. Vamos a armar primero un circuito en serie. Entonces, yo salgo con el cable y voy a ir hasta acá. De acá yo llegué por el positivo y ahora conecto este foquito acá. Y fíjense que por ahora los focos están apagados. Y ahora vamos a ir desde el negativo hasta unir nuestro circuito. Como pueden ver, ahí empieza a circular la corriente y los 2 foquitos se encendieron. Ahora vamos a seleccionar esto y lo vamos a correr para acá. A ver si puedo. No me seleccionó las pilas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Entonces, vamos a agregar un texto. Puedo agregar un texto acá y vamos a ponerle circuito en serie, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el circuito en serie. ¿Y por qué se llama en serie? Porque, como les dije, vamos a hacerle un corte acá. Vamos a eliminar este cable. ¿Qué pasa? Los 2 foquitos se apagan porque la corriente acá se cortó y no puede circular. Ahora bien, vamos a dejarlos conectados, ahí funcionando. Y como ya les dije, no puedo poner más focos. Entonces vamos ahora a simular el circuito en paralelo. Vamos a empezar colocando lo que vendría a ser el generador, que vamos a poner los 2 generadores. Y vamos a poner una lámpara, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, otra lámpara. Y podemos poner un ventilador también, ¿sí? Un ventiladorcito. Obviamente que como tengo muy poquito voltaje, va a girar, cada uno de estos componentes va a girar más lento. Entonces, acá nosotros vamos a ver que yo voy a hacer el circuito hasta cierto punto y de este lado lo mismo. Y acá es el momento donde yo voy a hacer la ramificación. Acá voy a conectar con este, acá voy a conectar con este. Y acá voy a conectar ahí. Y de este lado lo mismo. Ahora van a ver que cuando yo conecte el primero, la corriente ya va a empezar a circular por el circuito de abajo. Y cuando yo conecte el segundo, también va a circular por el circuito del medio. Y cuando yo conecte el tercero, también va a circular por el circuito de arriba. Entonces tenemos los 3 circuitos funcionando por separado. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a este cable lo corto? ¿Qué pasa? Solamente el circuito de abajo se me queda sin corriente.
pero los dos circuitos de arriba van a seguir funcionando. Eso se llama, chicos, como les dije hoy, eso se llama circuito en paralelo, ¿sí? La palabra paralelo quiere decir que tenemos varias pistas que van una en paralelo de la otra, ¿sí? Una al lado de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Como ya les dije, esto nos ayuda a que si tenemos un corte no dejen de funcionar los demás componentes. Como pueden ver, ahí está funcionando correctamente el circuito en paralelo. Yo les voy a dejar esta página para los chicos que no estuvieron en el Zoom de la clase anterior. Yo se las voy a dejar a la página. Ustedes van a poder entrar, experimentar. Pero recuerden que si ustedes quieren poner más de 2 componentes de cada uno, no los va a dejar. Por ejemplo, yo ya tengo 2 focos y quiero poner un tercero, me va a salir un mensaje de error, ¿sí? Así que bueno, chicos, en base a este pequeño video van a tener que hacer una actividad donde yo les voy a dar diferentes circuitos y van a tener que ver, según los cortes que tiene el circuito, qué foquito se prende y qué foquito queda apagado. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Chau, chau.